Buenos días, hermanos, espero que se encuentren muy bien, que el Señor me los bendiga grandemente, me los guarde, me los proteja y me los tenga con bien. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que le puse un paso de fe y considero que es importante que nosotros tengamos esto en mente en este fin y principio de año. Y a principios de este año conversé también un poquito acerca de esto. Estuvimos hablando acerca de lo que era la fe, la definición de la fe, qué era la fe, cómo se podía activar. Y creo que es importante repasar estos términos porque deben de ser el centro de nuestra atención, de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos, cómo nos vamos a comportar, qué es lo que vamos a hacer. Y repasando un poco los términos de la fe, se puede considerar sinónimos que nos van a ayudar a entender esto y que vamos a desarrollar un poquito más adelante. La definición de fe podríamos encontrarla como verdad, fidelidad, firmeza y confianza. Cuando estuvimos hablando acerca de la fe, hicimos una comparación de cerca de Jesús, porque Él en su momento dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la fe tampoco es algo que yo pueda desarrollar, sino que la fe viene de Dios, y eso es a través del Espíritu Santo. Y son de las cosas que hemos estado conversando los jueves. Pero quería compartir con ustedes unos versículos que tienen que ver con la fe y vamos a desarrollar estos términos. Entonces, si gustan, me pueden acompañar en Segunda de Reyes 4, y es un versículo que todos conocemos, pero creo que es un gran ejemplo de lo que significa la fe. Entonces vamos a leer el capítulo de Segunda de Reyes. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, o sea, pide bastantes. Él le dijo: ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Interesante este texto de la mujer y la vasija de aceite. Y estuvimos hablando de fe. Entonces, uno de los términos que pudimos aprender en esta lectura es que la mujer creyó. ¿Qué pasa si ella hubiera dicho: no, Eliseo debe estar loco? ¿Cómo me va a decir que tengo en la casa? Si le estoy diciendo que más bien me están cobrando personas a las que mi esposo le debía alguna cosa, y me dice que qué tengo en casa. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles para poder entender, para poder comprender, para poder volver nuestros ojos a Dios. Y qué complicado, ¿verdad? Cuando usted está contra la espada y la pared.
En ese momento es cuando nos acordamos de Dios, y parecen situaciones un poco que podríamos decir que nos llevan al último recurso, cuando creemos que nuestras fuerzas ya no pueden. ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese momento? ¿Por qué tenemos que esperar hasta un momento difícil, una muerte, un momento de enfermedad, para poder acercarnos a Dios? Una de las partes más importantes es que esta mujer le creyó a Eliseo, ¿verdad? Ella se pudo haber ido y pudo haber dicho: no, este Eliseo está loco. Lo único que tengo es una botella, por decirlo como lo decimos nosotros actualmente, de aceite. Y me dice que vaya y que le pida vasijas a todos mis vecinos. ¿Para qué? Pero ella le creyó. Entonces, una definición de la fe es creer. Y entonces volvemos a cuestionarnos, o deberíamos de preguntarnos, ¿qué es creer? Y creer, la definición es considerar una cosa como verdadera. Y otra definición que se puede dar a creer es la certeza. Considerar una cosa como verdadera, como si es cierta. Entonces, esta mujer, ¿qué hizo? Le hizo caso a Eliseo y le dice: bueno, él me está pidiendo que le vaya y me pida a mis vecinos que traiga vasijas. Le creyó, fue y le dijo que se encerrara en el cuarto, se encerró y empezó a verter aceite sobre otras vasijas, muchas vasijas. No dice la cantidad, pero el mismo Eliseo le dice: no pida pocas, pida bastantes, pida muchas. Hermanos, nuestra fe se fortalece en nuestra debilidad. Cuando pasamos momentos difíciles, momentos que tal vez nosotros no esperábamos, como los que estamos viviendo actualmente, gracias a Dios, los números de las muertes y de los enfermos han bajado, pero hemos pasado 2 años en una situación difícil donde ha habido poco trabajo, se han cerrado negocios, se han hecho diferentes cosas, la gente, como les digo, ha perdido su sustento. ¿Y qué? Tenemos que pasar por situaciones así para que en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, en nuestros problemas, en nuestros pensamientos, podamos volvernos a Dios. Esta mujer no tenía otra opción. ¿Qué tal si no le hubiera hecho caso a Eliseo? Hubiera perdido sus 2 hijos que los iban a convertir en esclavos. Que de la vasija o del aceite se empezara a reproducir. Había una posibilidad muy baja, era casi improbable. Pero es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Y eso se hace a través del creer, en considerar las cosas como ciertas o verdaderas. Tenemos que llegar a este punto de desesperación nosotros para poder activar nuestra fe. ¿Por qué no aprendemos de estas situaciones y empezamos a activar nuestra fe? Nuestra fe no proviene de nosotros mismos, hermanos. Nuestra fe proviene de Dios. Eso lo hemos estudiado. Y es el Espíritu Santo el que activa en nosotros ese poder, esa necesidad. Él nos lleva a toda verdad. Una de las definiciones de la fe es verdad. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. El Salmo 17. Vamos a leer el Salmo 17. Tenemos que pasar de verdad estas situaciones difíciles, desesperantes, hasta situaciones que nos pueden llevar al borde de la vida. Así le pasó a David y vamos a leerlo aquí en este Salmo 17. Salmo 17 dice lo siguiente. Principalmente el versículo 8, pero vamos a leer el contexto. Dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, échale labios sin engaños, de labios sin engaños. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, has visto de noche, me has puesto a prueba
y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Dice el versículo 6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillas, misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. El salmista dice, hey, Señor, cuídame, guárdame, protégeme. Él está haciendo una oración, está elevando una plegaria, porque él se siente oprimido, siente que lo están atacando, siente que lo están persiguiendo, siente que lo van a matar, que lo van a destruir, y él se aflige y le dice al Señor, he hecho cosas buenas, tú has visto mi corazón, ayúdame. Y en el versículo 8 dice, guárdame como la niña de tus ojos. ¿Quién no cuida sus ojos? Cuando hace sol te pones lentes o te pones un sombrero, una gorra para que no te pegue el sol directamente. Cuando hay polvo se tapa los ojos, se los cubre, los cierra para que no sean dañados. Y él está diciendo al Señor, guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Guárdame como la niña de tus ojos. Otra de las definiciones que encontramos de fe es confiar. ¿Y qué significa confiar? Confiar significa dejar una cosa al cuidado de alguien. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, con nuestra voluntad, con nuestros recursos. Como le pasó a esta mujer, se le habían acabado los recursos. ¿Qué pasa cuando se acaban los recursos? Nosotros tenemos que aprender a confiar. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, en que Él tiene control de las situaciones. Vamos a leer lo que dice Jeremías 17. Jeremías 17. Vamos a leer desde el versículo 5, pero vamos a hacer énfasis en el 7. El versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué dice eso? Nosotros a veces tenemos situaciones, tenemos problemas y pensamos y pedimos y le pedimos consejo a otras personas, pero la palabra de Dios aquí en Jeremías nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque dice que no vamos a poder observar el bien cuando venga hacia nosotros. Pero vamos a leer desde el versículo 7 a ver qué nos dice, porque no solamente nos dice eso, dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo puedo comparar estos últimos 2 años casi como con tiempo de sequía, como en momentos de sequedad, como en momentos difíciles, en momentos de pocos recursos. Pero ¿qué es lo que dice su palabra? Bendito el varón que confía en Jehová. Y estamos hablando de confiar. Confiar es dejar una cosa al cuidado de alguien. Tener esa capacidad de poder entregarle nuestros problemas a Dios.
Muchas veces pasamos noches sin dormir. Nuestros problemas nos aquejan. Nuestros problemas nos roban la paz. Pero ¿qué dice este salmo? ¿Qué dice Jeremías? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En momentos difíciles como estos años, como lo que hemos vivido, es cuando nosotros tenemos que volver nuestros ojos, nuestra mirada hacia el Señor, de donde viene nuestro socorro. Vamos a leer lo que dice el Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean con mí con soberbia. El día que temo, yo confío. Y esto es lo que les estaba hablando. Nosotros, en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dolor, tal vez hemos perdido un familiar, un amigo, una persona. Nosotros debemos de aprender de confiar en Dios. Es ahí donde radica nuestra fuerza. Es ahí donde nosotros tenemos que salir adelante, pero no con nuestras propias fuerzas, sino aprender que en los momentos más difíciles, como dijo el salmista, yo confío en Dios. Vamos a leer lo que dice también Hebreos. En Hebreos 13 dice lo siguiente. En el versículo 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vemos dos situaciones como la que estaba pasando David. Él sentía que lo perseguían, que lo iban a destruir, que lo iban a matar. Y él dijo que iba a confiar en Jehová y que no iba a tener miedo, no iba a temer. Y aquí nos dice Hebreos 6, también tomando del libro de Deuteronomios, que dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Será, hermanos, que tal vez en este año o en este mismo momento que se acerca el fin y principio de años, tal vez no tengamos dinero en nuestros bolsillos, tal vez ha pasado situaciones. Yo he pasado ese tipo de situaciones y uno tal vez humanamente se puede desesperar y ha dejado de dormir, se despierta en la noche. Nuestros problemas nos agobian, hasta nos quitan el sueño. Pero nosotros debemos de decir el Señor y confiar en estas palabras. Por eso digo que es un paso de fe. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puedan hacer el hombre. Vamos a leer Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que quiere decir esta persona? Nosotros, cuando nos agobian nuestros problemas, es que estamos pensando en qué va a pasar mañana. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Por eso no podemos dormir y no podemos descansar. Y lo que dice es: así que no afanéis el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Vive el hoy. El mañana es incierto. Vive el hoy. La fe es confiar en que Dios va a tener control en lo que va a pasar mañana. Si nosotros no tenemos dinero en nuestro bolsillo, no hay alimento en la alacena, con preocuparse, usted no va a resolver las cosas. Pero si usted le pide al Señor que provea el día de mañana,
y confía, descanse, que el Señor nos proveerá. Otro significado de la fe es fidelidad. Y la fidelidad es firmeza y constancia en ideas y obligaciones, en cumplimiento de compromisos establecidos. ¿Y qué significa eso? Otra vez, fidelidad. ¿Qué significa eso? Firmeza y constancia en ideas y obligaciones y cumplimiento de compromisos establecidos. ¿Será que este año no cumplí mis obligaciones? ¿Será que este año no visité la iglesia? ¿No visité las reuniones? ¿No visité los estudios? Los estudios y las oraciones están a un teléfono de distancia, hermanos. Hoy en día todos tenemos un teléfono, podemos conectarnos a las redes sociales, podemos conectarnos a través de Facebook, tenemos Zoom, tenemos muchas facilidades. Si no sé cómo funcionan las aplicaciones, podemos pedirle a alguien que nos ayude. Pero mi obligación es estar ahí con mis hermanos. Es estudiar su palabra. Hermanos, no debemos de poner excusas. Las excusas ante nuestro Dios son inválidas. Es ese querer como el hacer que nosotros debemos de demostrar. Por eso este próximo año yo te reto de verdad, hermano, de que seas constante, de que seas fiel, de que te metas en los tiempos de oración, en los tiempos de estudio de la palabra. Si nos volvemos a reunir, que vayas a la iglesia, pero debemos de cuidarnos, hermanos. Pero esta enfermedad no es una excusa por la cual yo me pueda alejar del Señor, de mis hermanos, del esfuerzo que realiza el pastor y los hermanos que están sirviendo. ¿Qué es? Que nos hace falta fe. Dice la palabra del Señor que el que tenga falta de fe, que le pida a Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar la fe. Qué fácil hubiera sido lo que hubieran seguido haciendo Sadrach, Mesach y Abednego, de haber adorado la estatua. Era lo más fácil. No tenían que arriesgar su vida a entrar al horno de fuego, y lo vamos a leer ahí en Daniel 3. Lo más sencillo era adorar esa estatua, pero ellos no lo quisieron hacer. ¿Por qué? Porque ellos fueron firmes, constantes en sus ideas, en sus obligaciones y en el compromiso que ellos habían hecho, no con los hombres, sino con Dios. Firmeza es ser inquebrantable, y esta palabra me gusta mucho. Es ser fuerte, es ser inquebrantable, que no se dobla, que no se tuerce, que no se rompe. Muchas veces nuestras situaciones o las situaciones nos doblegan. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos dé firmeza, que nos dé fuerza, que nos dé fidelidad. Eso es fe. Que seamos inquebrantables, hermanos. Y dice Daniel 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, a la que dedicaron la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba a alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os
postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos el pueblo el son de la bocina, la flauta, el tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, de los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanto. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que calentasen 7 veces más de lo acostumbrado el horno, ¿verdad? Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados delante del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y los había calentado mucho la llama de fuego, mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Voy a terminar aquí, hermanos. Leí toda la historia para que ustedes comprendieran que aún en medio de las situaciones más difíciles, nosotros debemos de ser constantes, debemos de ser fuertes, debemos de estar comprometidos, de estar siempre siguiendo la voluntad de nuestro Dios, que nuestra voluntad sea inquebrantable, hermanos, como las de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Miedo pudieron haber tenido estos hombres, pudieron haber sentido desde lejos el calor de las brasas, pero ellos confiaron de que su Dios les iba a respaldar. Ahora estamos en esta situación y muchos se han alejado, muchos se han apartado, muchos no han querido seguir el camino el cual venían llevando.
situaciones difíciles, enfermedades, tal vez unos están en los hospitales, pero el Señor nos está demandando que con fe sigamos esta buena carrera como la que dice Pablo, hasta llegar al final, hasta alcanzar la corona incorruptible, una corona que no se rompa, que no se daña. Hermanos, seamos como estos hombres de fe, que a pesar de las situaciones difíciles no tuvieron miedo, no claudicaron, no se apartaron, no se alejaron, no se aislaron, sino que con convicción de que el Señor los iba a ayudar, seguían adelante. Hermanos, este 2022 camina hacia el Señor. Pídele al Señor, si no tienes fe, que te dé fe. Pídele al Espíritu Santo, que es el que está aquí con nosotros, el que nos da las fuerzas, que te dé fe. El que nos lleva a toda verdad, el que nos lleva hacia el Señor, que te dé fe. Da ese paso. Ya hablamos de firmeza, de fidelidad, de confianza. Dile al Señor que te llene de eso. Empieza a creer en que el Señor te va a ayudar. Este 2022, hermano, es un reto. Da ese paso de fe. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.